¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación de la Municipalidad de Lima, la Gerencia de Cultura y la Sugerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas. Les damos la bienvenida al programa Museos a tu Alcance 2021 y el día de hoy realizaremos un homenaje a Luis Repetto Málaga. La Gerencia de Cultura, junto a destacados profesionales de los museos, dedican este homenaje al desaparecido museólogo Luis Repetto Málaga, propulsor de diversos museos en el país por su labor, el patrimonio y los museos en el país. Entre nuestros invitados tenemos al doctor Alfonso Castrillón, del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma, la doctora Inés de Lara, de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, el licenciado Claudio Mendoza, del Museo de Artes y Tradiciones Populares, y a la licenciada Estela Miranda, del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Cada bloque, cada invitado tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos. Y empezaremos el doctor Alfonso Castrillón. El doctor Alfonso Castrillón es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Madrid, investigador público, curador, historiador del arte y museólogo. Ha sido director del Instituto de Arte Contemporáneo, director del fundador de la Galería del Banco Continental, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo UNESCO, ha publicado en numerosos diarios y revistas de Lima. En la actualidad es director del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas, Galerías de Arte Visuales y coordinador de maestría en Museología y Gestión Cultural, todas de la Universidad Ricardo Palma. Cedo la palabra al doctor Alfonso Castrillón. Adelante. Aunque los estudiosos no se han puesto de acuerdo acerca de la fecha de fundación del primer museo peruano, consignamos el 2 de abril de 1822 como fecha de la fundación, hasta que se tenga datos más seguros. Los primeros años, bajo la dirección de Mariano de Rivero y Eustaris, fue una etapa de indefinición, porque la colección era un conjunto de las más diversas piezas de historia natural como de historia nacional, hasta que poco a poco fue formando su perfil con la inclusión de los restos arqueológicos de las antiguas culturas peruanas. Esa fue la primera etapa. Esa es la primera etapa que se distingue en la historia de los museos peruanos. Pero fue Julio Cetello, y gracias a sus investigaciones, que abre una época importante, no solo por la ciencia arqueológica que practica, sino por los primeros pasos de la ciencia museológica. En su viaje a los Estados Unidos, tomó contacto con los científicos y museólogos que hicieron posible, ya en 1913, presente y futuro del Museo Nacional, verdadero tratado de museología en el Perú y quizás en Latinoamérica. Se cierra la segunda etapa y comienza la tercera etapa, que es, considero yo, la importante, en el momento en que ICON entra entre nuestro universo de museos. Pero otro aspecto que hay que considerar es que la museología no solo se desarrolló dentro del museo, sino también fuera. Me explico. Alrededor de los años 80, un grupo de amigos se reunió en el Instituto Río Agüero de la Universidad Católica para estudiar la posibilidad de crear la sección del ICON Perú, seguros de que tal adhesión contribuiría a activar una sensibilidad a favor de los museos peruanos y poner en una mirada atenta sobre el patrimonio descuidado por el Estado. En esta época, en Lima, se oía poco la palabra museología y el gobierno se debatía inseguro entre la necesidad de construir el tan esperado Museo Nacional o dejarlo para el próximo periodo presidencial. El que habla enseñaba museología en la Universidad de San Marcos en 1968. Más adelante tuvo la suerte de conocer y encontrarse con Luis Repetto Málaga, joven estudioso de arte popular peruano y custodio de la colección del Instituto Río Agüero. El don de gentes y el dinamismo que lo inspiró hizo que varios amigos nos juntáramos para crear por fin el ICON Perú el 29 de mayo de 1987.
Nos juntamos alrededor de Lucho, Cecilia Bácula, Juan Luis Birimiza, Amelia Castelli, Rodolfo Vera, Amelia Morimoto, Beatriz Benavides, Norma Cardich y el que habla como primer presidente del ICOM Perú. Era la época en que todos pusimos el hombro para sacar adelante una idea, aunque después cada cual siguiera su propio camino. Se ve que la fuerza que unía a la gente entonces y la dinámica que se creó fueron sinceras y productivas, alentadas por Luis Repetto. Uno de los museos creados por Repetto, desde la semilla, si vale la figura, fue el Museo de Tradiciones Populares de la Universidad Católica del Perú. Es interesante ver cómo se fueron incrementando las colecciones por la intuición y el tacto con que fue convenciendo a los coleccionistas para que donaran sus mejores piezas. A Mildred Merino, Arturo Jiménez Borja y Elvira Luza, entre otros. Se puede decir sin reticencias que la colección de este museo es de las más importantes y completas del Perú. Pero otro hecho que no debemos olvidar es la conversión en museo del Cementerio General Presbítero Maestro de Lima. Gracias a Repetto se comenzó más tarde el programa de restauración, limpieza, donde se luce tan importante colección de esculturas. Otro aspecto que hay que resaltar, ya que estamos hablando de Lucho, es su participación en un programa que tuvo mucho éxito, Museos Puertas Abiertas, propagado por la televisión peruana. La idea fue de Mercedes Silva Osorio, quien había concluido la maestría en museología en la Universidad Ricardo Palma y se enfrentaba a la redacción de la tesis. Le interesaba un tema que tuviera que ver con la televisión peruana, ya que venía trabajando más de 30 años en ella. Y así, después de haber hecho un piloto sobre el Museo de la Inquisición, nace Museos Puertas Abiertas con la colaboración de Lucho Repetto. ¿Quién mejor que él, que conocía como nadie los museos del Perú, pudo ser de presentador en el programa de la televisión peruana, que llegó a más de 180 grabaciones? Una dupla esta que contribuyó a sensibilizar al público peruano sobre la riqueza cultural que guardan los museos nuestros. Te agradecemos, Lucho, por tu amistad, tu generosidad y todo lo que has hecho por los museos del Perú. Muchas gracias. 1, 2, 3. Agradecemos al doctor Alfonso Castrillón y a continuación presentamos a la doctora Inés del Águila. Ella ha sido jefa del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, cargo que ocupó desde 1995. Ha sido presidenta de museos del Centro Histórico de Lima. Realizó estudios de educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1961 y 1967, obtando el grado de doctor. Entre 1967 y 1971 siguió estudios en la Facultad de Historia de la misma universidad. Asimismo, estudió cursos de museología y museografía dictados por ICOM. Como becaria participó en los cursos de museos y turismo cultural en Madrid, España, Museo América en 1992, Museos y Educación en Colombia en 1980, seminarios sobre marketing cultural en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de maestría en museología en la Universidad Ricardo Palma en el 2006. Entre sus publicaciones cabe destacar los textos sobre la prehispánica en coautoría con la doctora Liliana Regalado, investigación, acción en la enseñanza de las ciencias sociales y módulos pedagógicos de arqueología sobre el complejo Maranga del Parque de las Leyendas. Dejo con ustedes a la doctora Inés del Águila. Muchas gracias y buenos días. Agradezco la invitación y además quiero agradecer a ANAMUT el permiso dado para poder hoy día participar en este evento y reconocer el legado de Lucho Repetto. Y este legado quiero plantearlo con
el recuerdo de 3 momentos importantes. Y debo decir que el primer legado, tenemos el legado vivo que representa Claudio Martín Mendoza Castro, que hoy asume la responsabilidad de dirigir el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Él es el primer legado vivo que nos ha dejado Lucho en esta tarea de haber conducido el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Quiero recordar 3 momentos que para mí tienen un significado no solamente de valoración del quehacer de Lucho, sino del impacto que trajo consigo en los diferentes espacios que vamos a recordar, y el impacto en este tema de animar y comunicar lo que es un museo. Los patios de Río Agüero. Lucho tuvo como escenario de su quehacer los patios de Ribagüero, donde pudo congregar un conjunto humano en el que se reunían los amigos y también los transeúntes que pasaban por el Jirón Camaná. Aparte, poco a poco fue incluyendo a los diversos alumnos, a aquellos alumnos que desde Mundo Pando fueron descubriendo estas actividades del Instituto Ribagüero. Los patios de Ribagüero se llenaron en los momentos de inauguración de las diferentes exposiciones del Museo de Arte Popular, se reunieron de canto, de baile y de música. Y eso para nuestra gente, para los ciudadanos que viven en Lima y que viven en el centro histórico, tuvo un impacto muy importante para ir descubriendo la actividad de un museo, en el sentido de que no es el guardador de tesoros, sino un museo que congrega a las gentes para poder pensar y vivir la historia de las diferentes culturas que en ellas se exponen. El otro momento importante en el que Lucho tuvo una actitud muy, muy interesante, cuando se crea la red de museos del Centro Histórico, él al principio no creía posible llegar a crear una institución de esta naturaleza. Pero en el momento que este tema empieza a funcionar con la alianza importante con la Municipalidad Metropolitana de Lima, pensada fundamentalmente como la entidad que tenía la responsabilidad de la educación cívica y el fortalecimiento de los ciudadanos, llegamos a coordinar un acontecimiento importante que se convirtió en el convivio de la población limeña, que son editar todos los meses de mayo la Feria de Museos del Centro Histórico. Es aquí que Lucho, que al principio no creía en la red de museos del Centro Histórico, es parte importante de este quehacer en la medida que él llegaba, feria avanzada, con el equipo del canal de televisión, y cada museo era entrevistado y cada museo podía invitar a los ciudadanos que estaban presentes, pero también a los ciudadanos de otras regiones. De tal manera que aquí está viva la capacidad de animar, la capacidad de conducir que caracterizaba a Lucho Repetto. También es importante tomar en cuenta que posteriormente esto se replicaba y rompía las fronteras culturales de Lima en relación a los departamentos y provincias, porque a través de la televisión llegaba pues a las grandes mayorías que había en el país y se trataba de motivarlos a pensar museos. Esto tiene un significado sumamente importante para el fortalecimiento de la idea entre los ciudadanos. Bien, por eso es que creo que a Lucho debemos recordarlo como el gran animador y el gran comunicador de la idea museo, rompiendo fronteras a lo largo de nuestro territorio. Bien, ahora quisiera brevemente referirme al tema que coordiné para este evento, que es la gestión y difusión de los museos. Y aquí
no quiero recordar momentos, quiero recordar espacios donde tuvimos el reto de pensar museos con la población. Uno de los retos importantes fue la tarea que nos tocó realizar y llevar adelante en el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, en el Jirón de la Unión. En el Jirón de la Unión, nuestro objetivo, además de cumplir con el público potencial, que son los colegios, las entidades educativas, etc., nuestra idea era realmente convocar al ciudadano de a pie, aquel que se mueve entre la Plaza de Armas y la Plaza San Martín, o que está de tránsito. Eso no fue muy fácil, pero poco a poco logramos que el público descubriera que en pleno jirón comercial existía un museo que además ser descubierto de esta manera rompía, digamos, los esquemas de los comerciantes que en algún momento habían manifestado que tenía que hacer un museo en el Jirón de la Unión. Hoy por hoy creo que estos señores y estos ciudadanos que administran el Jirón de la Unión entienden lo importante que fue que este museo compartiera con ellos esta relación con los ciudadanos, tanto así que finalmente la Asociación de Comerciantes del Jirón de la Unión fueron nuestros sponsors en muchas actividades y por otro lado pudimos establecer con ellos determinadas alianzas relativas a la relación del ciudadano que tenía un número de boletos simbólicos que le podía dar el museo y el descuento en alguna de las tiendas. Eso iba creando un espíritu de comunidad cultural entre nosotros en el museo y la gente del Jirón de la Unión. Y además rompía otro esquema. En algún momento cuando hicimos las encuestas y preguntamos a las personas que atendían en los centros de comercio, al preguntarle, ¿usted conoce el Museo Josefina Ramos de Cox? Me contestó y me dijo, ¿y yo puedo entrar a un museo? Esto fue un reto para que nosotros insistiéramos en que debíamos cada día llegar a la ciudadanía y que eso era realmente el reto que los museos tenían en adelante. Con ese motivo, y comprometidos con la tarea, decidimos entrar en una alianza directa, como ya señalé, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto de crear una coordinación para fundamentar y llevar adelante la feria. Antes, la red de museos del centro histórico se logra formar después de largas conversaciones y conversatorios entre los diferentes directores de museos que solían no conocerse, pero que en adelante forman esta red que ha hecho posible que hoy la municipalidad llevara, antes de la pandemia, verdaderos convivios culturales y que obviamente habrían o motivaban una serie de preguntas. Y dije abrían porque abrían los ojos para descubrir de repente que los museos son ventanas a través de las cuales uno puede entender su historia. Por último, el otro espacio importante para nosotros en esta tarea fue el Parque de las Leyendas. El Parque de las Leyendas fue un reto muy grande, porque teníamos la mayoría de los ciudadanos de Lima, con ese dicho que en el Parque de las Leyendas el que no cae resbala. Teníamos que encontrarnos con los ciudadanos de todos los diferentes rincones de Lima y del Perú. Ante ese reto y ante el reto de hablar desde museo cuando los monumentos que tiene el parque y que hoy custodia, que son los monumentos arqueológicos del complejo Maranga, del periodo Ichma, resulta que era difícil porque la gente no conocía ni miraba ningún monumento. Empezó la tarea de puesta en valor y defensa de este complejo y hoy por hoy
este escenario histórico arqueológico está a la vista del público y hemos logrado que la gente no logre trepar a las huacas como solían hacer. De esta manera es que empezamos en este momento a poder hablar del museo. Y creo que el parque es un gran laboratorio donde nosotros podemos hacer esa labor y que hoy creo que la Municipalidad de Lima, de la cual depende el Parque de las Leyendas, tiene la gran oportunidad de continuar, porque en el parque hoy existe una división de arqueología que realiza la tarea de educación patrimonial, pero además continúa con las investigaciones arqueológicas. Y el espacio final que nos permite a nosotros gestionar y llegar y pensar museos con los ciudadanos es Daten del Marañón, donde en la ciudad, en el pueblo de San Lorenzo, se funda el Museo Monseñor Luis Astigarraga, que es un museo que congrega a las autoridades regionales, municipales y a la iglesia y a los ciudadanos representativos de los pueblos originarios. Este museo nace así y hoy día se convierte no solamente en un divulgador de la arqueología, etnografía y artesanía en la región, en este sitio, sino que fundamentalmente es un lugar de inclusión de los pueblos originarios y de los ciudadanos migrantes de la costa, de la sierra, que han hecho de este museo y se han apropiado del mismo para poder mostrar sus creaciones. El museo hoy día es la gran ventana a través del cual ellos empiezan a divulgar, a conocer y en reciprocidad a divulgar sus propias creaciones. Creo que de alguna manera nosotros, desde la experiencia de trabajar en la gestión y difusión de los museos, hemos podido aprender efectivamente que el museo y los ciudadanos es la dualidad más importante, a pesar de reconocer que desde los años 70 la relación educación y museos ha sido planteada por ICON, pero en nuestra realidad, en el Perú, la vivimos a través de estas experiencias que acabo de mencionar. Por ello, quiero decir que hay que recordar a Lucho como el gran animador y comunicador de la idea museo, que ha roto las fronteras de nuestro territorio desde Lima y los diferentes departamentos del Perú. Pues muchas gracias. Agradecemos a doctora Nesla por su participación y a continuación presentamos a la licenciada Estela Miranda. Ella es licenciada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomada en Interculturalidad e Identidades por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Egresada de Maestría en Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma. Ha publicado sobre diversos temas del arte popular tradicional peruano, como el libro Muebles de Embalaje de la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana, y artículos en revistas especializadas como la importancia del legado familiar en el arte popular tradicional, Ecos del Tiempo, íconos de poder, protección y fecundidad en la ornamentación de muebles de embalaje de oro coloniales y republicanos, y ha participado en numerosas ponencias nacionales e internacionales. De 2005 al 2010 ha desempeñado labores de conservación de obras de arte en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Posteriormente fue encargada de manejo de colecciones y desde el año 2015 es directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Dejo con ustedes a la licenciada Estela. Primeramente quiero agradecer por la invitación a este homenaje que rendimos a Luis Repetto Málaga para tratar sobre la promoción y fomento del arte tradicional peruano. Hablar de Luis Repetto Málaga es no solamente, creo, hablar del Museo de Artes y Tradiciones Populares, sino también hablar de la amplitud de la gestión cultural que él hizo relacionado al arte tradicional peruano. Lucho Repetto no fue una relación solamente trabajar con el Museo de Artes y Tradiciones Populares, sino que también
él fue un personaje, por decirlo así, interinstitucional, ¿no? No le importó incluso tener también en otros espacios museables como el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que es un museo también dedicado a las artes populares. Él también se preocupó mucho por el avance del museo en su desarrollo, en la difusión, en las actividades, y apoyó bastante. También con su presencia, con sus propuestas, y eso nosotros como institución también lo valoramos. El Lucho Repetto Málaga tiene un protagonismo muy activo desde que se inicia en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Él, ¿no? Ya conocemos un poco más de la historia y seguramente lo va a mencionar también Claudio, pero desde que se dio la premiación del Premio Nacional de Arte del Fomento de la Cultura Ignacio Merino a don Joaquín López Santay, no hay toda una serie de debates y el Instituto Ribagüero fue uno de esos escenarios, ¿no? En los que se hicieron varias reuniones también para tratar de discusiones académicas relacionadas a esta premiación, y ellos, ¿no? Que daban mucha apertura también a muchos antropólogos, investigadores, ya más adelante van formando a decisión de todos este museo dedicado a las artes populares. Y desde ahí él tiene todo un protagonismo muy activo, ¿no? A nivel nacional, no solamente moviéndose en su institución, sino que tiene una visión muy panorámica. Esa actitud que también él tenía, ¿no? Dio una apertura también a que muchos coleccionistas de arte puedan también acceder a sus colecciones de él y custodiar, incluso hacerle custodiar o donar sus colecciones más adelante, ¿no? Cuando ellos también ya partían. Sus familiares incluso han ayudado a incrementar esta importante colección. Me acuerdo que Lucho, cuando venía acá al museo, antes incluso de ser directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana, él nos comentaba, ¿no? He recibido la donación de tal familia, he visto una colección importantísima de retablos de don Joaquín López Santay, esto merece ser visibilizado, de repente ustedes tienen algún conservador para que me puedan ayudar. Entonces todas esas articulaciones que él hacía, ¿no? De manera interinstitucional. Y nosotros también colaborábamos en ese aspecto, ¿no? Lo veíamos siempre muy motivado, muy contento de ir adquiriendo poco a poco alguna obra para incrementar la colección. Más adelante también hemos tenido una participación también con él cuanto a, como les mencionaba, ¿no? En su presencia. Acá, no solamente en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, cuando teníamos conferencias, seminarios, inauguraciones, en las que él mayormente estaba. Si faltaba era porque estaba de viaje, pero siempre trataba de estar en lo posible, aunque sea llegaba un poco tarde, pero nos acompañaba siempre con su presencia. Y como les mencionaba, no solamente acá en el museo, sino que era muy importante también la presencia de él en otros espacios, aunque sean pequeños espacios culturales que daban una apertura al arte popular, Lucho estaba ahí. Y eso también lo valoraban los mismos artistas populares que estaban presentes, ¿no? Como parte también de los organizadores de un evento en un espacio. Y eso es lo que también él nos ha enseñado, ¿no? A los que hemos apreciado su trabajo.
el valorar incluso los pequeños espacios que dan una apertura, porque él decía siempre, ¿no? La cultura tiene que tener espacios para todos y tenemos que ir también involucrando a los mismos maestros artesanos. Y eso es lo que también hemos aprendido, ¿no? De ese contacto con ellos, de esa interrelación con los maestros artesanos, de ese involucramiento también con ellos. No solamente pensar en el tema de gestión, sino también ver por ellos, por sus necesidades, motivarlos y escucharlos, así como hacía Lucho, ¿no? Porque Lucho siempre, a pesar que era un hombre muy activo y que paraba viajando y estaba siempre haciendo algo de gestión en cualquier parte del mundo, pero él siempre se daba un espacio para orientar, para aconsejar, para ser como un mentor para el que iba y lo buscaba, ¿no? Las exposiciones temporales también que él ha realizado a lo largo de su gestión en el Museo de Artes y Tradiciones Populares también fue muy importante porque eran muestras muy constantes, ¿no? En la que ayudaba a visibilizar tanto lo que ellos tenían en su colección como también aperturaban espacios para la organización de muestras de asociaciones de artesanos o de familias colectivas de artesanos, porque lo importante para él era poner en la plataforma el tema de la identidad, el tema de la tradición, el tema de la memoria, el tema de la cultura inmaterial, de los saberes tradicionales, ¿no? Eso él quería plasmarlo. Y para eso utilizaba él varios medios y si no los tenía, iba y pedía el apoyo, ¿no? El apoyo interinstitucional, como decía, ya sea de medios audiovisuales, de imágenes, de colecciones, en fin. Pero siempre él buscaba esa solución y esa consecuencia para poder realizar estas muestras, porque él las veía sumamente importantes. Su presencia, como les mencionaba, era también muy motivadora con los mismos maestros artesanos porque conversaban con él bastante sobre muchos temas y él también apreciaba mucho el trabajo que había detrás de ellos, ¿no? E incluso era también como un promotor también de ellos para que puedan tener algún tipo de reconocimiento, de visibilidad, ¿no? Para que el artista popular salga de ese anonimato y pueda ser reconocido también ya con su propio nombre. Eso también es algo muy importante y de gran aporte que nos ha dejado Lucho Repetto en el aniversario de los 40 años del Museo de Artes y Tradiciones Populares. También él tuvo una gran convocatoria, pero ahí también él trató de mostrar aquellas donaciones que le habían hecho muchas familias, ¿no? Y aquel rescate también de algunas obras de arte que él había visto dañadas en alguna casa y que las había, entre comillas, rescatado para luego ser conservadas y ser valoradas. Y la difusión que él hacía de estas actividades eran muy impactantes y muy estimuladoras también, porque de eso se trata, ¿no? No de trabajar y que lo que tú produces se quede para un círculo pequeño, sino que también si estamos
tratando de revalorar algo que es, por ejemplo, el arte tradicional, también tenemos que difundirlo, también tenemos que promocionarlo, ¿no? Y hay que utilizar diversos medios. Él utilizó muchos de ellos para poder promover el arte tradicional. Recuerdo que también con su programa de museos abiertos, que él dio mucha cabida a diversos museos a nivel nacional. Entre ellos visitó el Museo Nacional de la Cultura Peruana y nos hizo incluso participar en pequeños cortos para poder ilustrar lo de la época de la década del 40, más o menos, en la que fue creado el Museo Nacional de la Cultura Peruana, con el grupo indigenista que estaba muy activo, ¿no? Y él hacía eso porque también quería la comprensión de un público masivo, no que la museografía e incluso estos programas museales que él tenía, también que sean entendibles, que sean digeribles para un público amplio de diversas edades. Su participación con nosotros también en el concurso nacional de Tantahuagua, si es que no podía estar él presente con nosotros, porque siempre coincidía con los seminarios que él hacía sobre el presbítero maestro y otros temas relacionados al Día de los Muertos. Si él no podía estar presente, por lo menos venía antes para apoyarnos en la difusión de este concurso nacional de Tantahuaguas, como también venía después para que le contemos cómo nos había ido, ¿no? Entonces siempre él estaba también preocupado por los resultados de lo que veníamos realizando. Y como les menciono, él era una persona así que le gustaba orientar, que le gustaba estar pendiente también, no solamente de las personas en sí, sino de las instituciones, cómo se iban desarrollando, ¿no? Su participación en diversos seminarios y conferencias relacionados a temas de arte popular, como el que hicimos acá de un curso de arte popular específicamente, donde lo habíamos invitado a Lucho, y después que participó también en el homenaje de don Joaquín López Santay, en la que nos pudo ilustrar, ¿no?, todo lo relacionado a esa época, las críticas que habían, las consecuencias que después trajo, ¿no?, y este gran impulso que se dio para también la creación del Museo de Artes y Tradiciones Populares. Lucho también estaba muy preocupado por la tecnología, ¿no? La tecnología vinculada a los museos. Él, cuando venía acá al museo, también nosotros lo íbamos mostrando, lo que íbamos incorporando, ¿no?, al museo, y las pantallas, por ejemplo, para que el público se tome su selfie, hologramas, pantallas donde podíamos mostrar las diversas técnicas artísticas de diversas manifestaciones artesanales, ¿no?, por medios de documentales. Y eso a él también le alegraba ver el desarrollo de otras instituciones, ¿no? Y nos complementábamos de cierta manera, porque también cuando él hacía una muestra y veía que nosotros teníamos algún material didáctico, también nos lo solicitaba, ¿no? Y eso fue también algo muy importante, como les dije, porque trabajar institucionalmente de una manera aislada realmente no te permite un desarrollo.
¿no? Trabajar de una manera interinstitucional, que te puedas relacionar con diversas instituciones, y qué mejor si hay una paralela a la tuya, realmente es muy enriquecedor. Nosotros hemos hecho diversas muestras en conjunto, tanto en el Museo Nacional de la Cultura Peruana como también en la sede del Ministerio de Cultura y Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Antes de que sea ministerio. Hemos realizado diversas muestras también como parte de apoyo curatorial. Y también otro aspecto importante que nos aporta Lucho Repetto es su participación eh, en algunas curadurías que se tuvo en el Instituto norteamericano, que estaba organizado también por la Universidad Ricardo Palma, que tenían una serie de muestras de arte popular, ¿no? Él siempre, estaba a veces detrás de cámaras, como decimos, ¿no? Podía estar de apoyo curatorial o podía estar también de asesor, ¿no? Hemos conocido a muchas personas que han sido curadores de la muestra, pero que de cierta manera iban siendo asesoradas por el conocimiento y la trayectoria que tenía Lucho. Entonces, es muy importante todo lo que nos ha dejado, y realmente nos deja todavía ese vacío, ¿no? Pero sabemos que la institución de Museo de Artes y Tradiciones Populares, ¿no? Ahora llamada Lucho Repetto, va a seguir teniendo esa trayectoria y va a seguir desarrollando esa visión que Lucho tenía, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a Estela Miranda por su participación y ahora presentamos al licenciado Claudio Mendoza. Claudio Mendoza es licenciado en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Museología y Gestión Cultural por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con estudios de diplomado en Gestión Cultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2004, especialización en Museos y Turismo por el Ministerio de Cultura de España en el 2007, curso intensivo de Museología en la Universidad Tecnológica de Osaka, Japón, en 2008, y ha sido colaborador del Museo de Arte y Tradiciones Populares del Instituto Rivarola de la Pontificia Universidad Católica del Perú, primero como practicante y posteriormente como curador. En la actualidad es jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares, Luis Repetto. Dejo con ustedes, licenciado Claudio Mendoza. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Municipalidad de Lima y a los organizadores de este conversatorio por tener la oportunidad de participar de este homenaje a Lucho Repetto, y para hablar del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga. Así se llama desde el 26 de agosto del año pasado por resolución rectoral de la PUC. Primero tenemos que tratar de mostrar a ese Lucho inquieto desde niño, que, como él mismo decía, porque mucho de lo que voy a comentarles son cosas que él me contaba. Y entonces él me contaba de que desde niño él gastaba sus ahorros, por ejemplo, comprando artesanías en las ferias que llegaban no a la del Porvenir, sino a las de la Avenida La Marina, en la década de los 70. Posteriormente se interesó en el folclore, en las danzas, y es de esa manera que, si bien él no llegó en el momento de los debates por el otorgamiento del premio a don Joaquín López Antay en 1976, que se organizaron en el Instituto Ribagüero, él conoció a Mildred Merino más o menos por 1977 y entabló una amistad, a su vez que también fue un discípulo suyo. Y en el mismo tiempo conoce a Rosa Alarco. Ellas dos empiezan digamos, a participar del seminario de folclore y arte popular, que se llamaba en ese momento, y a través de ellas conoce, y más que todo por Rosa Alarco, esta idea de conservar los objetos de arte popular peruano, y que se podía crear un museo dentro del Instituto Ribagüero. Y como mencionaron los anteriores expositores,
en ese momento el Instituto Río Agüero tenía una apertura hacia esos temas. De esta manera, el 25 de octubre de 1979, se crea el Museo de Artes y Tradiciones Populares. En un primer momento, en un pequeño espacio de la Casa Río Agüero, que se encontraba en proceso de restauración por los terremotos que habían habido, digamos, y los sismos que habían habido en Lima en las décadas anteriores. Entonces, desde ese pequeño punto empieza a crecer. Como mencionó el doctor Castrillón, él supo convencer y demostrar a coleccionistas y a investigadores que tenían, digamos, ya piezas de arte popular en sus domicilios, que era una buena idea entregarlas en donación al museo, porque se iban a conservar, se iban a difundir y se iban a difundir para las futuras generaciones. De esta manera, en la década de los 80, activo él, como también mencionó la doctora Inés del Águila, en los patios del instituto, con muchos amigos y colaboradores ciudadanos que se acercaban al museo, fue creando armando las primeras exposiciones. Las primeras exposiciones eran temporales, se hacían en una sala del segundo piso del museo, que posteriormente voy a mostrar algunas imágenes para que podamos ubicarnos. Iban cambiando los temas. Él trataba de mostrar, como también mencionó Estela Miranda, no solo, digamos, el arte popular cusqueño, sino de todas las regiones del país. Es de esta manera que el museo va creciendo, Lucho se va especializando. En los 80s, el 83 empieza su maestría en museología en México, viaja y al regresar empieza a plasmar todo lo que aprendió dentro de las exhibiciones del museo. Es así que, como también mencionó la doctora Inés, él se da cuenta que el museo no solo es un espacio para mostrar piezas y conservarlas, sino que tiene que involucrar a la comunidad dentro de ellas. Es que empieza a hacer él en algún momento hablaba de exposiciones temporales itinerantes a través del Perú, él le llamaba la maleta de la cultura o algo así, que realmente era un retablo que no viajó por muchas provincias, pero sí lo hizo, donde iban alguna muestra por ejemplo, retablos, mates, cerámica, para que fuera conocido en otros lugares, por ejemplo, en el norte. Entregar ese retablo del retablo viajero, mostrar artesanía del sur, artesanía del Cusco, artesanía de Cuchana a la gente del norte. Es así que llegamos a la década de los 90. El museo sigue incrementando colecciones, todavía no estaban las colecciones de Jiménez Borja, ni la de Duarte Chamorro, ni la de Doris Gibson, pero Elvira Luza, al cual Lucho conoció a Elvira Luza a través de Rosa Alarco y participó de las tertulias que se realizaban en su domicilio en Santa Beatriz. Y es en estas tertulias donde poco a poco Elvira Luza se da cuenta de esta visión, la visión de Lucho, y empieza a entregarle alguna de las piezas que ella conservaba en su domicilio, y es así que se va incrementando la colección, y llegamos al año 2000. En el año 2000, Elvira Luza fallece, y los familiares de Elvira Luza entregan en donación la colección total que se encontraba en la casa de Santa Beatriz, en su casa Santa Beatriz. Este proceso de ingreso a las piezas, se hace el inventario de las piezas, se conserva las piezas, se almacenan y se dan las primeras exposiciones temporales, porque hay una situación que sucede entre el 98 y el 2000, que es que Lucho quiso hacer una sala permanente en el segundo piso, en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, y la enfocó en regiones y líneas artesanales. Pero a partir cuando llega la colección Elvira Luza, el 2000 y el 2001, la colección Jiménez Borja, decide, como dijo Estela, que era necesario mostrar no solo estas colecciones, sino todo el acervo que tenía el museo. Y empieza a realizar, se decide hacer 3 exposiciones temporales al año. De esta forma se muestra parte de la colección Elvira Luza, parte de la colección Jiménez Borja, que también fue entregada en donación por sus familiares, la colección Guillermo Ugarte Chamorro, la colección Doris Gibson,
la colección de José Respaldiza, la de Florentino Jiménez Toma, entre otras. Y es así que llegamos al año 2000, ya en la década del siglo XXI, inclusive, como dijo Estela también, la visión del museo va mucho más allá. Y el 2018 se integra a las colecciones del museo una colección de arte africano, que en algún momento Lucho pensó que sí iba a contradecir con la visión y la misión del museo que tenía en ese momento, pero no, o sea, lo que queríamos era conservar esta colección y mostrársela de todas maneras al público en el Perú. En este momento voy a pasar a presentarles parte de o sea, mejor dicho, la parte gráfica de todo lo que estuve mencionándoles. Este es el Instituto Ribagüero en la década de los 80, cuando Lucho creó el museo. La entrega del premio Joaquín López Antay. El primer afiche que se hizo el museo, o sea, como mencionaron también los ponentes, Lucho sabía cómo conectarse con las personas adecuadas para poder lograr los objetivos de esta difusión. Es así que a los comerciantes de la zona del centro de Lima, ellos financiaron la impresión de este afiche y del primer folleto que se hizo en el museo. Estas son una de las primeras exposiciones que se mostraba parte de la colección en la sala que les mencionaba, el segundo piso. Esta es una colección de arte popular del sur andino. Posteriormente está el mate peruano del 84. Mucho del mobiliario que el mobiliario museográfico que el museo poseía en ese momento, fue también conseguido a través de donaciones. Poco a poco fue, digamos, la universidad ya fue invirtiendo, digamos, en material museográfico, y es así que llegamos, acá están algunas más de las exposiciones, se trabajaba con el material donado. En estas imágenes podemos ver cómo ya se empiezan a tomar otros espacios del Museo de Artes y Tradiciones Populares para crear las salas, y llegamos ya al 2015. Esta es la exposición de los 35 años del Museo de Artes y Tradiciones Populares, que se realizó, digamos, en el segundo piso. El mobiliario se va mejorando, y es así que en la imagen que en este momento estoy marcando ya podemos ver las nuevas vitrinas que llegaron el 2017. Ahora quería mostrarles algunos de los personajes vinculados a la formación del museo: la doctora Mildred Merino de Sela, Mariano Benítez, Elvira Luza, Arturo Jiménez Borja, Dori Gibson, José Respaldiza y Guillermo Ugarte Chamorro. Estos son solo algunos. El museo no se quedó solo, como mencionaron también los ponentes, en Lima, sino salió hacia provincias. Estas son algunas exposiciones que se realizaron. Esta se realizó en Chiclayo, esto en el Centro Cultural, en el Centro Comercial Plaza San Miguel, una exposición sobre paisajes peruanos, exposiciones al interior del país, como dijo Estelita. Para Lucho no había ningún espacio mínimo. Hasta el espacio más humilde, el concurso más humilde, el artesano más humilde, era importante para él. Y él daba todo, o sea, nos dimos el trabajo, recuerdo aquella vez, de enviar hacia Huancavelica estos paneles y algunas piezas, a pesar de las dificultades que se generaron. Al final cumplimos el cometido. Actualmente, si bien el museo se encuentra cerrado por motivos de la pandemia sanitaria en la que nos encontramos, hace poco, a inicio de este año, hemos podido realizar una visita en 360 a la exposición de los 40 años. Los invito a visitarla. Es ingresar a la página del Instituto Ribagüero, y en la parte de Museo y Artes y Tradiciones Populares existe al final un link que te lleva a esta visita 360. Esto es digamos, el frontis del Instituto Ribagüero en la actualidad. Y bueno, acá tenemos a Lucho en una de sus últimas fotografías, en uno de sus últimos viajes hacia la selva, hacia Iquitos. Porque, como mencionaron los ponentes, Lucho no solo fue
estuvo vinculado al mundo de los museos, sino a mucho más, a todo lo que era la gestión cultural, la articulación de personas, porque eso era lo que él tenía. O sea, él tenía esa visión y el timing para vincular a dos personas de una manera tal que produjeran una reacción y se realizaran las actividades que una de estas quería realizar en pro de la cultura de su localidad o de su región. Como mencionaron también los ponentes anteriormente, aparte de los museos, estuvo muy vinculado al tema de la difusión, de la difusión digamos, diversos, de la difusión de los museos en diversos soportes, no solo televisivos, sino también hay una parte que nos hemos olvidado, que es el programa de radio que tuvo en radioprogramas durante casi unos 5 años, que si bien en un principio era creo que a las 10 de la noche, posteriormente fue subiendo de horario, pero era escuchado por miles de personas que lo reconocían, y yo he sido testigo de ese reconocimiento en provincias. Tú caminabas con él y no había nadie que no volteara y le dijera: señor Repetto, muchas gracias por difundir nuestra cultura. Algunos, claro, le pedían autógrafos y la fotografía que Lucho no era reacio, ¿no?, a tener. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Claudio Mendoza y bueno, ahora en base a todo lo que hemos comentado, lo que he comentado anteriormente, quisiera preguntarles qué enseñanza nos deja Luis Repetto para enfrentar los nuevos retos de los museos hacia el futuro, ¿no?, en base a todo lo que hemos podido escuchar, ¿no? Es libre para cualquiera. Puedo. No, hay algo para que no se me vaya la idea. Perdón por interrumpirlos, pero para que no se me vaya la idea. Y es, como dijo Estela, que si bien Lucho en un primer momento no era amante de la tecnología, en 2 meses sencillamente se volvió un experto. O sea, abrió un Facebook, bueno, le abrieron el Facebook, pero fue lo único que le hicieron por él, porque a partir de él empezó a postear, empezó a publicar imágenes, empezó a conectarse. Inclusive me sorprendía porque me decía: oye, he encontrado tal y tal función. Y yo le decía: ¿cómo? Y me lo explicaba y todo lo demás, ¿no? Entonces, digamos, esta superación ante cualquier adversidad. Yo creo que la pandemia hubiese constituido otro reto para Lucho. Ya a partir de enfrentar el tema, como ya acaba de señalar Claudio, él se integró a este reto de la tecnología que muchos de nosotros, precisamente esta persona quien habla, para mí, no soy nativa digital, sigue siendo un reto, pero realmente hoy por hoy podemos reconocer que Lucho, desde que se integra a la televisión, a la radio, bueno, era un profesional que entendía que había que ir actualizándose ante las demandas del desarrollo de la sociedad. Y en eso también hay que tomar en cuenta este tema que he señalado, que es de ser un excelente comunicador y animador. ¿Desea dar otra? Sí. Yo solamente le pediría a mi alma mater que invierta en este museo. Ya es tiempo de que se dé cuenta de que tiene unas colecciones extraordinarias, no solamente en cerámica popular, sino también vestidos, ropa de gran calidad. Entonces ya es tiempo que, como hemos venido conversando muchos de nosotros en las clases y también en charlas, etcétera, de que la Universidad Católica se interese por las colecciones y que tenga un programa de conservación, de puesta en valor de estas piezas. Nada más. Gracias. Bien, y lo que quería comentar para finalizar es que lo que nos
aporta y que hay que resaltar bastante es que su preocupación también por el artesano, por su situación socioeconómica, ¿no? Él mucho le preocupaba ese tema también, al menos en cuanto al acercamiento, a la relación que he podido tener con Lucho y aprender también de parte práctica con él, es eso también. Por eso estaba mencionando que él no solamente veía el valor artístico de una pieza, sino también al creador, ¿no? Al portador de esa, al portador cultural. Y como parte de eso, recuerdo que ya como había mencionado Claudio, cuando ya Lucho se conectó por medio de las redes sociales, nosotros también ya desde el museo nos estábamos haciendo otro tipo de actividades virtuales para poder seguir con nuestras actividades. Y una de las actividades que hice desde el museo y que sí reconozco que es algo que aprendí de Lucho, es, digamos, de cierta manera, velar también por el artesano, ¿no? Entonces nosotros decíamos, si estamos nosotros en esta situación de pandemia, e incluso hay algunos que han perdido sus trabajos o que otros les han reducido el sueldo, otros sí están recibiendo su sueldo, pero ¿cómo está la situación del artesano en sí? ¿No? Y como parte de esa preocupación también que habíamos tenido, porque tenemos un trabajo directo con ellos, por medio también de Ruramaki, que conocemos a muchos artesanos, vimos la posibilidad de hacer talleres virtuales para que el público también pueda valorar y el trabajo del artesano, conocer sus técnicas, saber algo de su tradición familiar y también, dependiendo de la situación de cada uno, poder contactarse con ellos y adquirir alguna obra del artesano que estábamos presentando, ¿no? Y eso hemos tenido muy buenos resultados y eso ha ido creciendo también. Popularidad en público, incluso hay maestros que nos piden volver a hacer un taller porque han tenido mayor apertura, ¿no? Y sí, yo creo que si Lucho incluso estaría con nosotros, estaría ya sobrepasando las fronteras, ¿no? Con tantas ideas que él hubiera tenido y sí, yo creo que ahora, digamos, en medio de toda esta situación que estamos retornando a lo presencial, hay que mantener también llegar a un público masivo y que también pueda comprender lo que es el valor del arte tradicional, ¿no? Como parte de nuestra historia del arte peruano. Y sí, como lo estaba mencionando el doctor Castrillón, el Museo de Artes y Tradiciones Populares tiene una larga trayectoria y ha tenido un trabajo, yo creo, hasta titánico con el personal que cuenta en la actualidad, y tiene una amplia colección y tan importante que sí estoy segura que la universidad va a ir poniendo todo el interés que ha tenido y que se tiene que seguir incrementando en toda esta realidad, ¿no? Visibilizar al Museo de Artes y Tradiciones Populares con la virtualidad ha sido un gran paso y creo que todos estamos agradecidos de eso porque tenemos que seguir recordando la memoria y todo el trabajo que ha hecho Luis Repetto, Málaga. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos por su participación. Muy importante lo que hemos escuchado acerca de cada una de sus experiencias y en realidad sí hay mucho por decir todavía más sobre el trabajo de Luis Repetto. Les agradecemos a todos por haber participado y haber contarnos sus experiencias. Gracias también a la Municipalidad de Lima y bueno, los esperamos a seguirnos viendo a través de las plataformas digitales de la Gerencia de Cultura
la página web descubrelima.p. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.